Finalmente, al cabo de varias semanas de rumores y de tergiversaciones, estamos ante una realidad que hay que aceptar, que es que el señor Gareca no seguirá siendo director técnico de la selección nacional. ¿Cómo entender cómo hemos llegado a esto y de esta manera? ¿Qué consecuencias tiene y qué podemos hacer ahora para que lo que habíamos avanzado en materia de fútbol profesional no se retroceda? Hemos invitado a dos personalidades para hablar de ese tema. Por una parte, el empresario y ex primer ministro Salomón Lerner Guitis, miembro eminente del Fondo Blanquiazul, que ha sacado adelante a la Alianza Lima, y al historiador Juan Luis Orrego, quien ha hecho investigación también sobre el fútbol en nuestra sociedad. Señor Lerner y señor Orrego, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en RPP. Muy buenas noches, Fernando. Gracias. Salomón Lerner, usted es un dirigente de terreno, sabe cómo se hacen las cosas, cómo se contrata a los especialistas y cómo se puede lograr cohesión para un equipo. ¿Qué es lo que ha pasado con el entrenador Gareca, que cesará de ser director técnico al cabo de 7 años? ¿Cómo hemos llegado a esta situación el día de hoy? Bueno, entiendo que la oferta que la Federación Peruana de Fútbol le ofreció no es conveniente a los intereses económicos de Ricardo Gareca y de otras condiciones que no conocemos exactamente y que los próximos días debemos estar informados, de condiciones que Ricardo Gareca impuso o ha querido imponer en el nuevo contrato frente al presidente de la Federación Peruana, al señor Agustín Lozano. Creo que estas diferencias económicas hacen que esta etapa de Ricardo Gareca finalice el día de hoy y tenemos hoy día que enfrentar un problema importante para el fútbol peruano y creo que no solamente es el fútbol, sino es todo un sistema de pasiones, de aficionados, de estructura organizativa que es importante en el deporte nacional, el fútbol como el deporte más popular. Me parece que esta transición que vamos a tener que hacer, vamos a hacerlo con mucho cuidado. En este momento se está estudiando en el Congreso una ley de reestructuración del fútbol profesional y creo que todos los que tenemos conocimientos de él debemos dar nuestros mejores frutos o opiniones para que este fútbol profesional se renueve. Creo que una de las fortalezas de Ricardo Gareca ha sido su capacidad, su intuición, su estrategia, su valor de liderazgo, pero por otro lado también ha tenido debilidades en no formar y estructurar dentro de la Federación Peruana de Fútbol un sistema que deje esta transición no tan caótica como hoy día nos presentamos frente a ella, sino mejor preparados con preparadores físicos, educación física de las escuelas, con campeonatos competitivos internos, solamente no de las categorías mayores, sino de las categorías menores, de la reserva hacia abajo, y formar justamente con entrenadores preparados, competitivos, y que el fútbol profesional peruano vuelva a una realidad que se vivió hace muchos años atrás. Nos ha dicho, señor Lerner, que Ricardo Gareca está dejando el fútbol profesional ante la precariedad. ¿Era su responsabilidad que hayan competiciones entre jóvenes, entre niños, que se promueva a nivel nacional, o lo suyo era la selección nacional? No, lo suyo era la selección nacional, indudablemente, Fernando, pero no olvidemos que la selección es justamente el camino de los jugadores seleccionados que llegaban a ella de su formación profesional. Indudablemente no era la tarea directa de él, la tarea directa es de la Federación Peruana de Fútbol. Y la Federación Peruana de Fútbol, lamentablemente, no ha podido en estos últimos años estructurar un sistema por el cual tengamos las suficientes capacidades internas para lograr que Gareca sea sostenible en su formación y en los seleccionados que llegaban hacia él. Tenía que recurrir, pues, básicamente a todos los jugadores peruanos que estaban en el exterior y internamente no se preparaban los elementos necesarios para seguir sosteniendo esa capacidad del fútbol profesional peruano. Eso es básicamente infraestructura, preparadores físicos,
canchas, infraestructura interna de los clubes profesionales, y eso creo que la federación no llevó adelante con la suficiente responsabilidad que se le debe atañer a una federación que maneja los destinos del fútbol profesional peruano. Pero entonces lo que está apareciendo claro, lo que usted dice, es que hay una responsabilidad grave de la federación, no de él. Y esta salida deslucida, hay que decirlo, es deslucida, no se han puesto de acuerdo sobre dinero porque se le quería rebajar la remuneración. Seamos claros, hay muy pocas personas que tengan nivel y que sean competitivos que aceptarían que se les reduzca el salario, se habla en más de 40%. ¿Es justificable que la federación no haga un esfuerzo para poner ese dinero que, como se ha dicho en la prensa argentina, no es un gasto, sino una inversión? Bueno, desde un punto de vista del futuro del fútbol profesional, indudablemente todos apostábamos a que él continúe, que sea todos los esfuerzos necesarios para que se llegue. No conozco las interioridades de la federación en la situación económica que se encuentra para haber dado una oferta que en este caso algunos mencionan como 40% debajo de lo que estaba ganando Ricardo Gareca y su equipo profesional que trabajaba en la federación. No conozco los detalles porque no conozco las cifras, porque nunca la federación ha sido transparente en indicarnos a todos los que estamos formando la parte profesional peruana cómo son los gastos, cómo son los ingresos de la federación. El caso reciente del charter famoso en donde se paga más de $1 millón por ese charter, en la que los clubes profesionales como Alianza, Universitario, han solicitado que la federación indique cuáles son esos gastos, no se nos ha dado a entender cómo han sido la transparencia de esos gastos. Por lo tanto, no podemos saber exactamente qué ocurre en la interna económica de la Federación Peruana de Fútbol. Pero prácticamente lo que usted dice, uno está tentado de concluir que el que ha debido irse no es el director técnico, sino el presidente de la federación. Vamos a ver qué nos dice el historiador Juan Luis Orrego. Siempre es bueno tener perspectiva. ¿Qué deja a largo plazo Gareca, señor Orrego? ¿Y cómo ubica este incidente, por duro y penoso que sea, en la larga historia del fútbol peruano? Creo que la selección remonta hasta los años 20, ¿no? Sí, mira, el Perú ha participado en 5 mundiales y en 4 de ellos ha tenido un director técnico extranjero. Solamente en el Mundial de Argentina tuvimos a Marcos Calderón. Ahora, la salida de Gareca me hace recordar a la salida de Tim, a la salida de Marcarián, en el sentido de que salieron diciendo de que el fútbol peruano había que reorganizarlo, había que reestructurarlo, hacían un diagnóstico no tan bueno del perfil del jugador peruano. Entonces estamos en las mismas, ¿no? Desde que tenemos uso de razón, estamos hablando de reformar no solamente el fútbol, sino el deporte a nivel nacional, el trabajo de base, la educación física, la infraestructura deportiva, pero lamentablemente la Federación Peruana en los últimos años pues no ha estado a la altura de los desafíos, un poco que se ha contagiado. Ciertamente de lo que pasa no. También a nivel nacional. Quizá en todo caso no quedamos satisfechos de esta situación. Permítame, por favor, ir un instante al